Hola amigos y amigas de Historias que no te contaron. Hoy vamos a hablar de unas unidades italianas que actuaron en la Segunda Guerra Mundial y que muy poca gente conoce, los llamados mayales o torpedos humanos. A ver, esta peña, los mayales, también conocidos como torpedos humanos, eran buzos voluntarios de la Marina italiana que estaban férreamente entrenados de manera secreta con el objetivo de actuar en el mar Mediterráneo y llevar a cabo misiones de sabotaje sorpresa a barcos y tripulación ingleses. El tema era volver loco a los ingleses, que se desesperaran y que no se pudieran sentir seguros en sus propias bases navales del Mediterráneo, que ya te digo yo que eran muchas, como Gibraltar, Malta o Alejandría, y que estas mismas bases resultaron vitales para el desarrollo de la campaña del norte de África. La campaña de África, ¿sabéis, no? Montgomery, Rommel, el zorro del desierto. Bueno, pues los ingleses necesitaban las bases del Mediterráneo para estar abastecidos. Entonces, pues, los italianos intentaban sabotearlo. Pues bueno, vayamos por partes. ¿Qué eran exactamente esto de los mayales? Pues eran embarcaciones submarinas tripuladas que fueron desarrolladas por el ingeniero italiano Teseo Tesei y el oficial de la Marina italiana Helios Tocci, y estaban destinadas a llevar a cabo ataques sorpresa contra barcos enemigos y sabotaje en puertos estratégicos. El desarrollo de los mayales comenzó en la década de 1930, cuando Teseo Tesei comenzó a trabajar en el concepto de un torpedo tripulado que permitiera a los buzos infiltrarse en puertos enemigos. Su objetivo era crear una embarcación submarina que combinara la movilidad y el sigilo de un torpedo con la capacidad de transporte de buzos para llevar a cabo ataques encubiertos. En colaboración con Helios Tocci, Tesei realizó una serie de experimentos y pruebas para perfeccionar el diseño de los mayales. Se probaron diferentes modelos y se realizaron mejoras en aspectos como la navegación, los sistemas de sujeción magnética y los sistemas de escape. Los mayales eran torpedos tripulados por dos buzos. Estas embarcaciones estaban hechas de acero y tenían una forma aerodinámica para facilitar su desplazamiento bajo el agua. Los buzos ingresaban al mayale y se aseguraban utilizando sistemas de sujeción magnética, que les permitía adherirse a los cascos de los barcos que eran su objetivo. Además, llevaban cargas explosivas que se colocaban estratégicamente en los barcos enemigos para luego ser detonadas a control remoto. En fin, para que nos entendamos, básicamente esto de los mayales eran dos buceadores que cogían y se sumergían sobre un torpedo. Que no era un submarino, ojo, ellos iban encima como de una especie de moto de agua, pero submarino y todo peligrosa, porque llevaban cosas que explotan, que arden y esas cosas. El tema estaba en llegar sigilosamente, poner sus movidas explosivas en los cascos de los barcos enemigos o a donde les hubieran mandado, y largarse de ahí cagando leches para que no les pillaran y también para que la onda expansiva no los dejara a ellos todos reventados por dentro, ¿sabes? Luego, si todo era un éxito, pues los aliados se quedaban todos locos, en plan, coño, ¿qué ha explotado esto? ¿Qué ha pasado? Si estamos aquí todos tranquilos en nuestro puerto, si aquí no vemos enemigos, ¿de dónde viene esto? Y los italianos ahí todos guasones, en plan, jaja, míralo, que no se han coscado de nada y los hemos dejado todos rotos. El uso de los mayales en operaciones de combate fue notable. Uno de los ataques más destacados ocurrió en el puerto de Alejandría, en Egipto, en la noche del 18 al 19 de diciembre de 1941. Cuando un grupo de mayales se infiltró en el puerto y atacó dos acorazados británicos, el HMS Queen Elizabeth y el HMS Valiant. Estos ataques sorpresa causaron graves daños a la flota británica en el Mediterráneo. Otro objetivo estratégico fue el puerto de Gibraltar en septiembre de 1942. Se planificó un ataque utilizando mayales, pero la operación no tuvo éxito debido a problemas técnicos y a la detección de embarcaciones italianas antes de que pudieran llevar a cabo el ataque. Y es que es muy importante en este tipo de operaciones destacar el factor sorpresa. Los italianos siempre solían tener bases secretas instaladas cerca de las zonas donde iban a actuar. Por ejemplo, en el caso de Gibraltar, los italianos pusieron su base en Algeciras, que está ahí enfrente del peñón, y fueron con un barco que en teoría era mercante, como era el Olterra, pero que en realidad llevaba buzos de estos que les gustaba meterse en torpedos submarinos para fastidiar a los ingleses y esas cosas. Y es que, aunque los mayales demostraron ser armas innovadoras, también presentaban desafíos y limitaciones. La navegación era un aspecto muy complicado debido a la falta de visibilidad y a las corrientes submarinas. Además, los buzos enfrentaban peligros significativos durante las misiones, como que les detectaran o que los capturara el enemigo. Pero a pesar de sus limitaciones, los mayales sentaron la base para el desarrollo posterior de vehículos submarinos tripulados. Su diseño y concepto allanaron el camino para el desarrollo de otras embarcaciones similares utilizadas en la guerra submarina moderna. Con la firma del armisticio italiano en 1943, el uso de los mayales llegó a su fin. Aunque su efectividad fue limitada en el contexto general de la guerra, su legado permanece como un ejemplo de la audacia, la creatividad y el desarrollo en armas navales durante la Segunda Guerra Mundial.
Pero eso del armisticio para los mayales fue relativo, porque los buzos de los mayales eran voluntarios. La mayoría de ellos eran personas que creían fervientemente en los ideales fascistas. Lemas como creer, obedecer y combatir, en esta gente había calado mogollón. Y eran totales creyentes de que su causa era justa y noble, además de que les daba mucho gustillo ver cómo los ingleses estaban como pollos sin cabeza sin tener ni idea de dónde les venían los golpes. Pues claro, muchos se lo estaban pasando muy bien y que les dijeran, oye, que los ingleses, esos a los que les estamos dando pa'l pelo y nos echamos una risa viendo cómo se hunden sus barcos y eso, bueno, pues que ahora son colegas nuestros. O sea que ya eso de explotar cosas ahí de extranjis, que ya no, que ya está feo. Eso pues a muchos de estos mayales como que no les hizo mucha gracia y siguieron combatiendo del lado de los nazis hasta terminar finalmente capturados o rendidos. Y es que los mayales no cambiaron el curso de la guerra ni consiguieron ser un freno de los ingleses para entorpecer sus avances en el norte de África, pero sí demostraron que los italianos podían hacer también cosas de colgados y que también sabían fastidiar a los aliados y esas cosas. Bueno, pero es que aquí no se acaba la historia. A ver si os creéis que los ingleses los iban a estar fastidiando a los italianos y estos iban a ser unos sojas que no hicieron nada al respecto, que va. Al final les terminaron tocando tanto las narices que los ingleses decidieron hacer sus propios torpedos humanos. Estos nuevos torpedos, que ya habían sido estudiados para su puesta en marcha antes de la guerra por parte de los ingleses, pero que hasta que los italianos no les dieron caña, los hijos de la Gran Bretaña no se pusieron las pilas, se llamaban Chariot MK. Y básicamente el objetivo de esto era el mismo que estaban haciendo los amantes de la pizza y el gelato: llevar acciones sorpresa de sabotaje. Los buzos que tripulaban estos torpedos eran entrenados por parte de la Royal Navy. La primera misión de estos Chariot, que significa carruaje, fue en diciembre de 1942, en la Operación Malta, y que resultó ser un desastre y dejó en evidencia que los italianos en eso de sumergirse y explotar cosas eran top pros, pero que eso mismo a los ingleses como que no les terminaba de salir bien. En esta primera operación inglesa de torpedos humanos se involucraron 8 torpedos guiados por hombres, 16 nadadores de combate y 3 submarinos de transporte. Pues muy bien. En el camino a Palermo, que era el destino final de la misión que partía desde Malta, el submarino HMS P-311 fue volado por una mina y se hundió. O sea que de los 3 submarinos que había ya solo te quedas con 2. Bueno, pues poco después del lanzamiento de estos torpedos humanos, una batería de uno de los torpedos explotó, matando al comandante, y el segundo nadador fue capturado más tarde. De camino al puerto, uno de los nadadores del torpedo número 22 perdió su aparato respiratorio, y por su parte otra tripulación intentó llegar al menos hasta la orilla, pero los timones del torpedo se atacaron y se tuvo que hundir. O sea que con estas cosas, al final solo 2 torpedos lograron penetrar en el puerto de Palermo y colocar las cargas. La munición principal se situó bajo el crucero ligero Ulpio Traiano y el transporte Viminale. Pero para colmo de males, en el camino de regreso de estos 2 buzos, de los únicos torpedos que habían conseguido llegar hasta el objetivo, pues les fallaron los motores de ambos torpedos y tuvieron que olvidarse de su transporte e irse hasta la orilla por su cuenta. Ahí todo asfixiado. Vamos, como conclusión, que en la Segunda Guerra Mundial en general, los italianos, pues, ni fu ni fa. Pero lo que es chapotear en el agua, ver las profundidades del Mediterráneo y trolear de lo lindo a los ingleses, ahí los defensores de la pasta carbonara sin nata se sacaron la chorra pero bien. Y los ingleses pues quedaron ahí todos pringados sin tener ni idea de cómo bucear. Y esta ha sido la historia que no te contaron sobre los torpedos humanos, los mayales, los troleadores máximos de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Si quieres saber más sobre el tema, como hacemos siempre en nuestros vídeos, os hacemos una recomendación cultural, ya sea una peli, un videojuego o un libro. En este caso os recomendamos la novela de Arturo Pérez Reverte, El Italiano, que habla sobre esta movida submarina. Venga, si te ha gustado dale al like y que vivas las historias que todavía no te han contado.